Muy buenos días, alumnos, alumnas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver el desarrollo de la unidad número 2, empezando por la lógica. A partir de acá las unidades 3, 4 y también continúan con la misma temática, estudiando los tipos ya de razonamiento. Recuerden que en la primera unidad vimos nosotros cómo conoce el hombre, vimos las problemáticas en torno al conocimiento, cuáles eran esos tres interrogantes que se presentaban respecto a si era posible conocer, si cuando se conocía, qué se conocía, y así fuimos viendo las diferentes teorías respecto de eso, que también fue material de estudio y de evaluación en la entrega del trabajo práctico que tuvieron la semana pasada. Así que dicho esto, vamos a introducirnos en el tema de la lógica. La lógica, ustedes saben que lo usamos prácticamente, es un término que lo usamos a menudo, muy de seguido y hasta de forma cotidiana, para referirnos muchas veces a cuando algo que se nos manifiesta, se nos muestra como creíble, como cierto, como probado, para referirnos entonces a que a que una conclusión es lógica. Caso contrario, cuando hay algo que evidencia algún error en la elaboración y por lo tanto en su conclusión final, decimos que se ha arribado, lo que se nos presenta tiene la apariencia de ser ilógico. Es así como entonces la lógica es un término ya conocido por nosotros. Sin embargo, vamos a hacer un repaso rápido, histórico, diciendo que el término lógica realmente es un término nuevo. Recuerden ustedes que recién en la Edad Moderna, como hemos visto también en la Introducción a la Filosofía 1, las ciencias particulares van obteniendo, recortando su objeto de estudio, definiendo su método y logran su independencia. Es allí donde aparece también la lógica para estudiar qué cosa, la parte interna de la persona referida al pensamiento, pero ya vamos a ver que lo que va a estudiar es la estructura de cómo se forma ese pensamiento. También hay un montón de otras ciencias que se encargan de estudiar cómo el hombre piensa, quedando de esta manera únicamente recortado el objeto de estudio de la lógica a la estructura de ese razonamiento. Ha pasado varias etapas la lógica y si bien el antecedente más remoto lo tenemos con Aristóteles, nosotros también lo hemos visto, Aristóteles, en Introducción a la Filosofía 1, al referimos en la clase pasada en un resumen que hicimos, cuando hablábamos del método de conocimiento propuesto por él, al que lo llamó la abstracción. Entonces, pero nunca con Aristóteles se había utilizado el término lógica, sino, como les dije, esto tiene un carácter la definición tiene un antecedente mucho más moderno. Aristóteles, ¿qué es lo que le debemos con tanto agradecimiento y que pasado tantos siglos seguimos refiriéndonos a él? La utilización de un método, de un camino para descubrir, para indagar cómo conoce el hombre. Aristóteles, con su teoría de la abstracción, nos decía que todo conocimiento empieza en los sentidos, pero es la razón la encargada de elaborar un concepto. Y es ahí, en la mente de la persona, en la razonabilidad, donde se produce este mecanismo de abstraer. ¿Qué era la abstracción? Separar. ¿Qué separamos nosotros? Únicamente, una vez que capta la persona, decía Aristóteles,
las particularidades de lo que los sentidos nos permite ver de las cosas, abstrae, separa únicamente los elementos distintivos, la esencia, lo que define la cosa, lo que hace que esa cosa sea tal y no otra. Entonces, sobre esa base es luego la inteligencia la encargada de elaborar un concepto. Dicho esto, tenemos nosotros entonces un proceso, hasta acá un camino, donde todo conocimiento empieza en los sentidos, con el contacto directo que tiene lo sensible, lo que vamos a conocer por nuestros sentidos. En el media únicamente es el área de la sensación, que ya lo habíamos visto, y después inicia un proceso de elaboración del concepto. Concluye entonces el conocimiento cuando la persona puede elaborar un concepto y este concepto tiene la característica de ser universal. ¿Qué quiere decir que sea universal? Que pueda ser aplicado a todas las cosas que reúnan las mismas características. Yendo mucho más profundo, recuerden ustedes, que también lo hemos visto, que Aristóteles indagaba sobre las causas fuente, la causa formal, la causa final y la causa material de las cosas. Es decir, para descubrir así su esencia y poder dar con precisión un concepto. De esta forma, y sobre los elementos que nosotros vimos también en la clase pasada, de cuáles intervienen en el conocimiento, donde habíamos visto que hay nombres, donde vimos que hay una cosa y en el medio se forma una imagen o un fantasma, y entonces logramos las personas conocer y tener así, hacer portátil, llevarnos por nosotros ese concepto, lo incorporamos a nuestro conocimiento, lo portamos y lo podemos transmitir. De la misma forma, ante la presencia de un nuevo objeto por conocer, elaboramos el mismo proceso, este proceso de abstracción, de separar, de indagar sobre aquello que primeramente nos muestra los sentidos y que finalmente va a concluir nuestra razón mediante un proceso. Asimismo, cuando ya tenemos elaborado ese concepto, cuando ya lo tenemos internalizado, meramente ante la presencia de la cosa, nosotros ya podemos aplicar ese concepto a... ¿Por qué? Porque ya tenemos una idea de silla, por ejemplo, entonces ante la presencia de una silla, que cuenta con las características que definieron, podemos nosotros decir entonces que concluir que es esto, que es una silla. Lo mismo aplica para un árbol, para el concepto de humanidad, etc. Bueno, entonces, dicho hasta acá, ¿qué es la lógica? La lógica nos va a proporcionar las condiciones necesarias de todo discurso racional, ya sea filosófico o científico. Nos va a permitir concluir si se cumplieron o no con estas condiciones para poder así, analizado la estructura, concluir si se ha llegado o no a un conocimiento acabado. La mente realiza numerosas operaciones y la primera es esta que decíamos nosotros, la del concepto. Las anteriores fases, la que veíamos nosotros que se captaban las particularidades de la cosa, pertenece al área de los sentidos. Pero el primer proceso que hace la mente es la elaboración de un concepto. Vamos a repasar entonces lo dicho hasta acá. Aguarden un segundito.
Para concluir entonces, que la lógica nos sirve para distinguir si un razonamiento es correcto o es incorrecto. ¿Qué va a considerar la lógica? La forma o la estructura del razonamiento. Vamos a ver que su contenido o materia no es objeto de estudio de la lógica, reduciendo entonces la lógica al estudio de la estructura del razonamiento. Dijimos recién que el primer acto que realiza la mente es la de dar un concepto, pero también tenemos otros actos, y son tres. Tres operaciones mentales. La primera es abstraer o conceptualizar, que era sacarlas, separar, ¿no es cierto?, aquellas características que van a definir la cosa. La segunda es juzgar y la tercera es razonar. Entonces son estos tres actos que realiza la mente y por eso siempre decimos que es un proceso. No son actos aislados, sino que están entre sí entrelazados para llegar así a el segundo paso, que es la elaboración de un juicio o proposición. Finalmente, el tercer elemento es el razonamiento propiamente dicho. ¿Cómo están expresado esto? Lo vamos a encontrar a estos conceptos de forma muy normal, muy común en el lenguaje cotidiano, mediante palabras, con oraciones declarativas, con párrafos. No vamos a encontrar en nada de ellos oraciones interrogativas, tampoco oraciones imperativas, oraciones de admiración, performativas. Nada de eso. Siempre vamos a trabajar con elementos, con palabras que están en un lenguaje muy, muy sencillo. La lógica solamente considera las oraciones declarativas, pues afirman o niegan una verdad o falsedad. Entonces nos despojamos nosotros de todo otro elemento que podamos encontrar o que querramos indagar acerca de las características o de lo que se dice de una cosa. Esos términos, proposiciones y razonamientos no tienen parte. ¿Por qué? Porque son la unidad básica del sentido. Entonces, dicho hasta acá, y repasando, vamos a encontrar que en el razonamiento se distinguen tres elementos. Las proposiciones, de las cuales se parten, que son una o más y que se denominan premisas. En algunos casos, esas proposiciones están encabezadas por expresiones como puesto que, porque, pues, ya que, o como, dado, ¿sí? Y vamos a encontrar después de una proposición a lo que se arriba, que se denomina una conclusión. Y entre ambos, entre las premisas y las conclusiones, tenemos un elemento relacionante, que son expresiones tales como luego, por ejemplo, por lo tanto, en consecuencia, etc. Para clarificar lo dicho, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, partiendo de una primera premisa, vamos a ver qué dice: no hay político que sea idealista. Hasta ahí tenemos una premisa sencilla. La segunda dice que los ministros del gabinete son políticos. El relacionante al que hacemos referencia recién puede ser en consecuencia, por lo tanto, luego de las anteriores premisas llegamos a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Que los ministros que integran el gabinete no son idealistas.
Dicho esto, nosotros podemos concluir y enfatizando ya para tener una base bien firme, para adentrarnos luego en las diferentes formas de razonamiento, que en todo razonamiento existen dos elementos perfectamente diferenciables, y son el contenido y la forma. ¿Qué pasa? Estos dos o más razonamientos podemos encontrar que tienen la misma forma, pero diferentes contenidos. Están expresados del mismo modo, pero el contenido es diferente. ¿Cuál es el contenido? Siguiendo con el repaso, el contenido está constituido siempre por los objetos y por las propiedades que se refieren las expresiones lingüísticas. Es lo que hace que las proposiciones sean verdaderas o falsas. Eso es el contenido, ¿no es cierto? Es el contenido de uno de los elementos del razonamiento. Pero también necesitamos de la forma. ¿Y qué es la forma? Es el resultado de abstraer, y volvemos a la abstracción acá. ¿Qué abstraigo? Abstraigo el contenido de eso que me están diciendo. Y que se refiere a los objetos, al referirnos nosotros a una manzana, o una silla, o una mesa. Son sus propiedades. Y los sustituimos. ¿Para qué? Para hacerlo portátil, para poder llevarnos consigo y poder elaborar en nuestra mente ya ese concepto. Habíamos dicho que tenemos un relacionante, un nexo o una conexión, y entre estos juicios que son sus antecedentes y los consiguientes. Los juicios antecedentes son los que ya conocemos nosotros, los primeros, y de los cuales se van a deducir otros que son los consiguientes. Este nexo, dijimos nosotros que se expresa con confusiones como luego, por lo tanto, por consiguiente. Es la forma, esto último que decíamos nosotros, la que hace que la proposición sea válida o no válida. Y tengan en cuenta esto porque enseguida vamos a hablar de la validez del razonamiento. Entonces, siempre es la forma lo que hace que la proposición sea válida o no válida. Entonces, el concepto es señalar con un lenguaje sencillo nuestra mente un objeto, es decir, una casa, una mesa, esto es un árbol, simplemente decirlo. No damos ninguna otra característica. Todo, recuerden ustedes que la lógica estudia la estructura, el razonamiento, y por eso estamos enfatizando tanto sobre esto, para entender bien cuáles son los elementos que nos vamos a encontrar y poder luego distinguir las diferentes formas de razonamiento. Todo discurso racional está formado entonces por los conceptos, que son las palabras que veníamos diciendo, los principios, que son afirmaciones o negaciones básicas, y las proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son los razonamientos que muestran las consecuencias que se siguen de los principios, ¿sí? Entonces tenemos conceptos, ¿sí? Tenemos principios y tenemos las proposiciones que van a ser las consecuencias que se derivan de esa valoración que hacemos. ¿Qué tienen que saber ustedes respecto a la lógica? Como concepto, es una ciencia del pensamiento. Es una doctrina de la razón o
una disciplina filosófica que tiene por objeto el estudio de los actos de la razón. ¿Qué va a estudiar de los actos de la razón? Su estructura. Vamos a aprender posteriormente diferentes métodos por los cuales podemos decidir, llegar a concluir si un razonamiento es válido o no es válido. Y ahí tenemos que hacer especial hincapié en cuáles son las características para considerarlo como válido o no válido, volviendo esto a que la lógica se va a encargar de estudiar la estructura, no su contenido, pero sí nos va a permitir decir si es válido o no válido según cómo está elaborado. ¿Cuál es el objeto material de la lógica? El objeto material es el razonamiento. ¿Tiene un objeto formal? Por supuesto que sí. Ya habíamos dicho que es una ciencia que obtiene su individualidad, su particularidad en la edad moderna y el objeto formal de la lógica siempre son las condiciones de validez o no de los mismos. Se va a interesar por las condiciones por las cuales nos inferenciamos, nos concluimos si es algo válido o no válido. La validez, chicos, es la característica principal, fundamental de un razonamiento. Y ya vamos a ver con qué nos podemos encontrar si no. La estructura del razonamiento siempre, independientemente de su contenido, que nos va a garantizar que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo será. Vamos a ir al tema de la validez para decir entonces que los argumentos son válidos o inválidos. ¿Cuándo un argumento es válido? Cuando su conclusión se sigue sus premisas, ¿sí? No hay diferencia, no hay problema ahí porque la conclusión es un derivado de las premisas. Entonces no vamos a tener mayores problemas. Pero nos podemos encontrar nosotros, bueno, acá volvemos que las proposiciones tienen siempre un sujeto y un predicado. El sujeto es de lo que se está hablando y el predicado es lo que se dice sobre ese sujeto. Eso ya lo tenemos. Decíamos entonces que los argumentos son válidos o inválidos y un argumento es válido cuando su conclusión se sigue de sus premisas. Entonces, vamos a trabajar con un ejemplo. Van a ver ustedes a lo largo del módulo y de las clases también que dan los docentes de las cátedras que se trabajan mucho con los ejemplos y esto resulta muy útil y ustedes al momento de estudiar lo pueden ir reemplazando, por supuesto, con otros de la vida cotidiana para elaborar así un material de estudio que les sea mucho más tangible. Por ejemplo, decimos que un argumento es válido, decíamos recién, cuando se derivan sus conclusiones de sus premisas. Entonces no tenemos problema. Ejemplo de ello es decir, todos los hombres son mortales, ¿cierto? Yo soy hombre, también es cierto, y luego soy mortal. ¿Es válido? Sí, es válido. Sin interesarme el contenido, yo puedo decir que se deriva la conclusión de las premisas dadas. Entonces, eso nos permite concluir que el conocimiento es válido. ¿Cuándo entonces un razonamiento es válido? Y recuerden esto, por favor, porque suelen ser preguntas de exámenes mediante ejemplos también. La validez siempre es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión, cuando se deriva de ello. Si la conclusión
es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es deductivamente válido, entonces no va a oponer prácticamente resistencia. Va a venir, va a caer por sí misma la validez de este razonamiento, que es lo que nos interesa a nosotros. Repasando y concluyendo, vamos a decir que un argumento es válido, una conclusión es válida, cuando, sin importar si qué contienen sus enunciados, sino el razonamiento y qué argumentos damos para esto. Siempre el razonamiento, vamos a encontrar una relación entre el enunciado de los que se deriva otro enunciado que es una conclusión. Y trabajando con el ejemplo histórico que lo van a encontrar en todos los materiales de estudio, decimos enunciado 1, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, y acá tenemos el conector, Sócrates es mortal. Solo los argumentos pueden ser válidos o no válidos. Los argumentos. La validez se da cuando los argumentos cumplen con una forma lógica y su estructura es correcta. Por eso podemos partir nosotros de enunciados que no son verdaderos, pero sin embargo, dada su estructura, sí llegamos a que un razonamiento es válido. Y recuerden ustedes que es el objeto de estudio de la lógica. No depende del conocimiento verdadero, sino que manifiesta su validez por la forma, estructura del argumento, no por su material o contenido. Eso no nos va a interesar, chicos. Entonces, hasta acá vimos qué es la lógica, vimos la estructura del razonamiento, hicimos un repaso de los temas dados en la clase pasada. Y finalmente, vimos sobre la validez del razonamiento para concluir cuándo es un argumento válido o no, independientemente de su contenido. Entonces vamos a tener razonamientos válidos y razonamientos no válidos. Siempre es necesaria la observación para no caer en ambigüedades. ¿Por qué? Porque podemos partir de razonamiento, porque si no podemos concluir equivocadamente en un razonamiento válido o no, mientras las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. No nos va a interesar el contenido de las proposiciones, simplemente que dada su estructura podemos concluir cuando un razonamiento es válido o cuando un razonamiento es inválido. Válido decimos que es correcto, inválido es incorrecto, no correcto. La forma lógica es lo que valida a un razonamiento, independientemente del contenido, y vuelvo sobre estos temas que son importantes para el parcial. Independientemente del contenido, porque se pueden encontrar ustedes que en un parcial se parten de contenidos que no son verdaderos, y finalmente la estructura del razonamiento va a ser válida. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién, por la forma en que se concluye le da esta característica. Entonces, la validez de un argumento depende únicamente y únicamente de su forma lógica. No hay razonamientos, válidos que tienen conclusiones falsas y razonamientos no correctos, inválidos, que pueden tener conclusiones verdaderas. Y lo mismo se puede afirmar de las premisas. Sin embargo, sería mucho más fácil y siempre también decir, y esto lo tomé como una de las preguntas que siempre realizan en los parciales, se puede afirmar que la validez de un argumento es independiente, la validez de un argumento es independiente
de la verdad o falsedad de las premisas, como de la conclusión. Para terminar, les cito un ejemplo también tomado de modelos de examen que le puede llegar a ser útil para que tengan en cuenta si se les presenta. Por ejemplo, todos los hombres son venezolanos. Todos los venezolanos son honestos. ¿A qué conclusión se arriba? A que luego todos los hombres son honestos. ¿Qué encontramos nosotros en este ejemplo? Encontramos un razonamiento válido, chicos. ¿Por qué encontramos un razonamiento válido? Porque su lógica, su forma lógica es válida. Aunque tanto las premisas como la conclusión son falsas. No es cierto, no es verdadera la conclusión de que todos los hombres sean honestos. Tampoco es cierto las premisas de las cuales se parten que todos los venezolanos sean honestos y mucho menos que todos los hombres sean venezolanos. Así que recuerden esto, trabajen siempre con ejemplos, por favor, tengan bien definido lo que vimos hasta acá, los elementos, qué es la lógica, los antecedentes, cuáles son los elementos con los que vamos a seguir trabajando, cuál es la estructura del razonamiento y sobre todo bien definido y bien aprendido justamente la validez de un razonamiento. ¿Qué es lo que se indaga? ¿Qué es lo que se busca para tachar de un razonamiento como válido? En la próxima clase vamos a estudiar ya los diferentes tipos de razonamiento. Aquellos que son más conocidos por todos nosotros. Tenemos el razonamiento inductivo, deductivo, que inclusive hasta lo habrán dado ustedes en la escuela secundaria. Después vamos a ver el razonamiento por abducción, para concluir, para terminar ya con el silogismo y el silogismo categórico. Eso en la próxima clase. Así que muchas gracias hasta acá. Estudien bien, por favor, este tema de la lógica, porque vimos nosotros muchos de conceptos, valga la redundancia, que los vamos a utilizar en las clases sucesivas. Así que les deseo muchos éxitos y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Hola, buen día alumnos, ¿cómo están? Nos encontramos para ver la unidad número 2 del programa de la materia de lógica. En esta oportunidad vamos a hablar de los modos de razonamiento. Recuerden ustedes que ya hemos visto en otra oportunidad que es la lógica, la estructura del razonamiento, y ahora nos vamos a adentrar justamente en las diferentes formas de razonamiento. Sé que tienen una entrega prácticamente inmediata, que trata de un trabajo práctico que trata sobre estos temas, y tal como se los comenté en el grupo de WhatsApp, recomiendo siempre volver al punto número 1 relacionado a la estructura del razonamiento. Recuerden ustedes que ahí tienen los elementos y también volvemos al concepto de la lógica. ¿De qué se va a ocupar la lógica? Justamente de analizar si una conclusión, un razonamiento puede llegar a ser lógico en su estructura sin importar el contenido y tampoco el resultado. Por eso vimos también en la clase anterior la diferencia entre validez y verdad de esos razonamientos, de esos argumentos. Tengan en cuenta ustedes, entonces, para realizar el trabajo práctico, siempre partir, esta es una recomendación muy útil, tanto que les va a servir para la realización del trabajo práctico, como para analizar cualquier otro
razonamiento que se les presenta a ustedes o inclusive al que ustedes arriban. Recuerden que siempre tienen que distinguir, y sobre todo en este trabajo que ustedes tienen de forma escrita, donde tienen los ejemplos bien desarrollados, mi sugerencia es que en cada uno de los enunciados sobre los que tienen que trabajar para identificar los tipos de razonamiento y sus elementos, con un lápiz, con un resaltador, puedan distinguir esos elementos que vimos nosotros del razonamiento en la clase pasada y que siempre está bueno recordarlos. ¿Cuáles son? Recuerden ustedes que siempre en todo razonamiento tenemos las proposiciones. Pueden ser una o más y esas proposiciones se denominan premisas. Es el punto de partida de esas del razonamiento. Se llaman premisas. Por lo general están encabezadas con términos que pueden ser porque, pues, ya que, dado que, como. Esto les va a servir inclusive para distinguir en los textos en los que tienen que trabajar. Recuerden asimismo que siempre todos los enunciados están dados de forma clara y tienen un valor en sí mismo. No vamos a encontrar, y por eso tampoco lo hay en los ejemplos para que ustedes trabajen, signos de exclamación, de interrogación. Son enunciados simples. Entonces, ¿qué vamos a encontrar siempre en cualquier estructura de análisis o en algo que se nos manifiesta como un razonamiento? Esas premisas que son proposiciones y que al ser una, dos o el punto de partida, o tres inclusive, se las llama premisas. Pero de esas premisas se va a derivar lo que se denomina una conclusión. Recuerden ustedes que es todo un camino, un proceso del razonamiento que concluye, como su nombre lo indica, con la conclusión. También es el resultado a la cual se arriban después de analizadas las proposiciones. Entre ambos, entre las premisas y las proposiciones, nosotros vamos a tener un elemento vinculante, como vimos en la clase pasada, un relacionante. Son términos que le van a permitir a ustedes inferir dónde comienza la conclusión. Y esos términos los pueden encontrar ya que se identifican, por ejemplo, con expresiones que se pueden decir luego, por lo tanto, en consecuencia, y a partir de ahí se deriva la conclusión. Bueno, vamos a iniciar entonces los tipos de razonamiento. El razonamiento deductivo es uno de los más familiarizados que tenemos nosotros. Se obtiene necesariamente de las premisas. Es decir, estas premisas van a ser el elemento determinante en las cuales se va a apoyar esa conclusión. Siempre, si las premisas son verdaderas, nos dan siempre si se parten de premisas verdaderas, nos van a llevar a una conclusión en el mismo sentido, es decir, también verdaderas. Hasta ahí no significa mayores problemas este modo de razonamiento. Vamos a ver de qué va a partir el razonamiento deductivo. Siempre va a partir de lo general hacia lo particular. Es decir, se trabaja sobre una universalidad, sobre aquello que abarca todas las particularidades, para luego llegar a una conclusión que tenga como finalidad descubrir un elemento particular. La conclusión vamos a ver que no nos aporta nada nuevo. ¿Por qué? Porque justamente en las premisas está ya lo que se concluye finalmente. Tanto es así que, como habíamos dicho, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. En caso contrario, de premisas falsas, se llega a una conclusión falsa. ¿Esto interesa a la lógica? No. ¿Por qué? Porque va a estudiar la estructura del razonamiento
sin importar su contenido. Veamos ejemplos, por favor. Fíjense que acá tenemos las premisas que hoy conceptualizábamos. Una premisa es: no hay político que sea idealista. Una segunda premisa nos dice: los ministros del gabinete son políticos. El elemento relacionante, en este caso, es en consecuencia, puede ser por lo tanto, y partiendo de esas dos premisas se arriba a una conclusión por la cual los ministros que integran el gabinete no son idealistas. ¿Qué podemos observar nosotros en este ejemplo? Que tenemos una conclusión que, así como hemos visto en la diapositiva anterior, siempre va de lo general a lo particular. Entonces, partiendo de generalidades, podemos llegar a una conclusión, apoyada esta conclusión sobre las premisas. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No nos interesa, ¿no es cierto? Pero sí tiene que haber una congruencia. La conclusión siempre en el razonamiento deductivo cae por su propio peso, nos viene fácilmente, porque ya las premisas se desprenden de las premisas, y si a eso le sumamos el elemento relacionante, concluimos sin hesitación alguna, llegamos a poder formar un concepto. Recuerden entonces ustedes, así es como se da el pensamiento deductivo. Siempre, y es inclusive lo que más se enseñan ya en la escuela secundaria, nos enseñan el modo de razonamiento deductivo, también el inductivo, así que no van a oponer demasiada problemas, resistencia al poder entender, comprender el trabajo práctico que tienen que entregar la próxima semana. Siempre, como habíamos dicho también, y es bueno recordarlo, véanlo al razonamiento como un proceso, chicos. Distingan los elementos, sus partes, su estructura. No van porque se derivan directamente del modo en que razonamos nosotros, y lo cual es de forma ordenada para arribar a la conclusión. Siempre, y recálquenlo, tengan en cuenta ustedes que en la deducción, como habíamos dicho, se va desde lo universal hacia lo particular. ¿Qué nos va a permitir esto? Inferir, deducir de premisas una conclusión. Siempre de lo general a lo particular. Seguimos avanzando para decir que en el razonamiento deductivo puede ser válido en su forma, pero derivar en una conclusión falsa. Y esto tiene que ver con la verdad y la validez. ¿Se acuerdan? El último tema de la clase anterior. ¿Por qué? Porque si se parte de una premisa que no es verdadera, la conclusión también lo será. Es decir, será no cierta, no verdadera. Por ejemplo, podemos tener una deducción lógica donde decimos en la primera premisa: las mujeres son siempre rubias. Una segunda premisa: María es mujer, por lo cual se concluye que si María es mujer y anteriormente le hemos dicho que las mujeres siempre son rubias, lo que partimos de lo general, concluimos que María es rubia también. Pero ¿qué pasa? Esto es un pensamiento, un razonamiento lógico en su estructura, pero con una conclusión falsa. Como se puede apreciar, siempre en los razonamientos deductivos no está implícita que la conclusión sea falsa. La conclusión se apoya en las premisas y va a tener el carácter de las mismas. Seguimos avanzando, esto ya lo vimos.
Siempre se suele decir, no hay acá una regla general, que en el razonamiento deductivo se parte de una premisa mayor, como veíamos recién en el ejemplo de que las mujeres son rubias, más general, más amplia, para luego continuar con una premisa menor. Esto también es importante que tengan en cuenta al momento de poder identificar los elementos. Finalmente, de las premisas se va a concluir el resultado final, que es la conclusión. ¿Qué tenemos en otro ejemplo? Por ejemplo, para referirnos a las premisas de una premisa mayor, que puede ser todos los seres humanos en algún momento morirán, tenemos una premisa menor, más escueta, que abarca menos, que nos dice menos también. ¿Cuál es esa premisa menor? Bruno es un ser humano. Cierto, hasta ahí todo. ¿A qué conclusión vamos a llegar? Que Bruno en algún momento morirá. ¿Por qué morirá Bruno? Porque anteriormente nuestra primera premisa nos decía que los seres humanos en algún momento morirán. Y Bruno, al reunir esta característica de la generalidad, se encuentra comprendido en su particularidad, por lo tanto vamos a llegar también a una conclusión individual que nos va a decir que Bruno en algún momento morirá. Como les dije, estimo que esto no les va a ocasionar mayores inconvenientes en modo deductivo. En igual sentido y en contraposición, en igual sentido de tener más familiarizado el tema, en contraposición al deductivo, y por eso muchas veces se los presenta en un paralelismo su estudio, tenemos el razonamiento inductivo, que vamos a partir, a diferencia del deductivo, de las individualidades. Siempre, para obtener una conclusión general, partimos de individualidades. ¿Qué tenemos como antecedente a la conclusión? Experiencias individuales. Se extraen de ellas un principio, ese principio las abarca las mismas, por eso se dice que es amplio, que es general, y es importante tener en cuenta que, a diferencia del deductivo, donde la conclusión se apoyaba indefectiblemente en las premisas, en este tipo de razonamiento, que es el inductivo, podemos partir nosotros de una conclusión verdadera y llegar a un resultado falso. ¿Por qué? Porque es simplemente una probabilidad que, si nosotros partimos de particularidades, dependiendo del número de cantidad de casos de particularidades con los que trabajemos, las probabilidades de obtener una conclusión que guarde relación y que sea verdadera son mayores. Pero concluyendo, podemos decir que el razonamiento inductivo puede apoyarse en premisas verdaderas y llegar a una conclusión falsa. Recuerden ustedes que el punto de partida son las particularidades. En el ejemplo anterior hablábamos de la humanidad, hablábamos de las mujeres, para después hablar de Bruno, para después hablar de María. Acá no, en el razonamiento inductivo nosotros tenemos ejemplos que van a partir siempre de premisas, donde vamos a encontrar una individualidad para llegar a la generalidad. ¿Dónde lo encontramos esto? Por ejemplo, en los siguientes enunciados. Lionel Messi es argentino y juega al fútbol, ¿sí? Sergio Agüero es argentino y juega al fútbol. Gonzalo Higuaín es argentino y juega al fútbol. ¿Qué tenemos ahí? Todo particularidad. Estamos hablando de Messi, de Agüero y de Higuaín. Aquí vamos a concluir algo que nos comprenda todas esas individualidades. ¿Por qué? Porque tomo todas las sumas, las características de los enunciados anteriores para concluir finalmente que todos los argentinos juegan al fútbol.
¿Es cierto? ¿Es verdadero esto? No, no es verdadero la conclusión. Sí va a ser válida. ¿Por qué? Porque se deriva de las premisas individuales. Pero sabemos nosotros que no todos los argentinos juegan al fútbol. En otros casos, un razonamiento inductivo puede derivar en una conclusión verdadera. Vamos, veíamos recién en el ejemplo anterior que la conclusión era falsa y el razonamiento era válido igualmente. Acá vamos a trabajar con un ejemplo sobre una conclusión verdadera. ¿Qué nos dice? Partiendo de una premisa que dice, Laura se arrojó al mar y salió mojada del agua. Tenemos luego otra premisa, también particular, porque nos individualiza Carlos, que dice que se arrojó al mar y salió mojado del agua. Vamos a ver qué pasa con Marcela. Marcela también se arrojó al mar y salió mojada del agua. Tenemos 3 casos, 3 particularidades para trabajar. ¿Y a qué conclusión se llevan? A que todas las personas que se arrojan al mar salen mojadas del agua. Bueno, sobre este ejemplo y el anterior, el primero de los futbolistas, donde llegamos a una conclusión que era falsa, acá tenemos en contraposición una conclusión verdadera. El método utilizado es el mismo, el inductivo, partiendo de particularidades de casos individuales, establezco como conclusión una regla que los va a comprender a todos los anteriores, con la coincidencia que en este caso la conclusión es verdadera. ¿Por qué? Porque las premisas son verdaderas y por ende hay una casualidad. Pero recuerden ustedes que podemos partir de premisas falsas y llegar a un razonamiento válido también. Un razonamiento universal que comprende a todos y que sea válido también. Bueno, hasta acá vemos los 2 modos de razonamiento que más familiarizados tenemos y que también son más utilizados por las ciencias cotidianas. No se desprende, tengan en cuenta ustedes, después lo vamos a ver en un cuadro comparativo, que no se desprende necesariamente de las premisas, pero sí de observaciones de particularidades. Por eso lo observamos a Messi, lo observamos a Agüero, a Higuaín, a Carlos, a María, ¿sí? Hicimos esas observaciones individuales. ¿Para qué? Para que eso de lo concreto podamos establecer algo que sea abstracto y que comprenda todas las individualidades. Por lo general siempre se infiere de hechos de la experiencia, se dice, u objetos sensibles, es decir, que llegaron a nuestro conocimiento a través de los sentidos. No necesariamente nosotros tuvimos que haber sido parte de esa experiencia, haber estado en el acto de verlo a Messi jugar, nos pudo haber llegado por algún otro sentido, esas características de que Messi es argentino y de que es futbolista, es decir, por cualquier vía sensorial nosotros podemos captar alguna experiencia, la incorporamos a nosotros y luego nos va a permitir de la suma de experiencias inferir una conclusión que comprenda la generalidad. Pero se parten de casos particulares. A mayor cantidad de casos particulares trabajados, mayor probabilidad tenemos de que la conclusión sea verdadera. En este caso, al trabajar solamente con 3 futbolistas argentinos, hay altas probabilidades de que sea la conclusión no cierta. ¿Qué otro razonamiento tenemos? ¿Qué otro modo de razonamiento tenemos?
un razonamiento por analogía, y que también lo vamos a ver seguidamente en un cuadro comparativo con los anteriores. Este razonamiento por analogía van a ver, seguramente no les resulta familiar el nombre, el enunciado, pero sin embargo lo hemos venido utilizando también nosotros en nuestra experiencia diaria. Y justamente tienen trabajos ustedes para hacer respecto al razonamiento por analogía. Ya en este razonamiento por analogía yo ya tengo juicios anteriores. No tengo que hacer juicios anteriores. Pero esos juicios que ya los tengo conocidos me van a llevar a otros que pretendo conocer y de los cuales voy a mantener la misma particularidad. ¿Qué pasa? ¿Tenemos premisas? Sí. Pero en esas premisas, 1, 2, 3, vamos a encontrar una analogía, una semejanza entre los elementos o los conjuntos de distintos elementos. Partimos también de experiencias y a partir de esas experiencias hacemos una predicción sobre lo que nos puede devenir, es decir, sobre el futuro. No pretende matemáticamente ser seguro, sino tan solo probable. Dice, de todo eso que nosotros conocemos, vamos a todo eso siempre trabajando en su conjunto, por eso hablan de un todo orgánico. El módulo, de todo eso conocido, vamos a todo lo otro desconocido por semejanzas. ¿Dónde vamos a encontrar esas semejanzas? En su forma o en su estructura, en su todo, en todas las características que tienen esos elementos, vamos a nosotros llegar a conclusiones que nos van a ayudar a predecir lo que probablemente pueda llegar también a pasar. Es decir, si dos o más cosas son parecidas en diferentes aspectos, pero que en su todo son análogas, son similares, concluyo con una alta probabilidad que en un tercer caso, que tenga esas mismas características y que aún no lo conozco yo, se dé el mismo resultado. Repasando entonces, tenemos que en un razonamiento por analogía, la analogía, como sabrán, está basado en la existencia de atributos semejantes, como habíamos dicho, en similitudes que tienen estas particularidades, y es un recurso muy útil para explicar fenómenos o cosas nuevas, basado en nuestra experiencia. ¿Cómo se da esto de la comparación de casos ya conocidos que en su todo tienen las mismas características y que nos van a permitir conocer un elemento aún desconocido? ¿Por qué? Porque partimos de un similar que en su todo es parecido, es análogo al elemento que vamos a concluir. Como modo de razonamiento, ¿qué nos permite la analogía? Garantizar de algo que ya se dio en la experiencia, en lo cotidiano. Si nosotros tenemos de una docena de naranjas que compramos, probamos 3 y resultaron agrias, muy probablemente la cuarta también lo sea. ¿Por qué? Porque ya las otras 3 están demostradas por nuestra experiencia que no han sido de nuestro agrado, no han sido dulces. Entonces, en la cuarta, si bien nosotros no la probamos todavía, seguramente tendrá el mismo resultado. Y asumimos con amplia probabilidad que si partimos de las características de esos dos elementos como mínimo, entonces, si fue válido para ellos la conclusión arribada, seguramente también lo será para la tercera naranja, la cuarta naranja.
Ese es el razonamiento por analogía. Veamos ejemplos entonces. Recuerden que tenemos casos particulares dados por la experiencia, donde ya conocemos y de los cuales vamos a hacer una predicción en el futuro sucederá lo mismo. Los ejemplos que tenemos son decir, si tenemos un bisabuelo, el abuelo y al padre de Juan y que todos han tenido ácido úrico alto, una segunda premisa nos va a decir que el bisabuelo y el padre de Juan han sufrido de gota. Entonces, por analogía, porque ya conocemos al bisabuelo y al padre de Juan, podemos nosotros concluir que es muy probable que siendo la gota una enfermedad hereditaria, Juan también la tenga. Siguiendo con un ejemplo similar al de las naranjas, pero muy práctico, tenemos otro que nos dice que María compró 4 pares de medias de la misma marca. Usó 3 pares de medias de ellos y todos le han dado mal resultado. La costura no era segura, se destiñeron. Esas particularidades sufrieron cada uno de las pares de medias. Entonces, es muy probable, y haciendo futurología, de que el cuarto par de medias que lo tienes guardado en el cajón y que dice para qué lo voy a desenfundar, seguramente también le dé ese mismo resultado. Por más esperanzador que sea y que quisiera María poder darle un buen uso de su cuarto par de medias, ya tiene la experiencia dada de los anteriores, entonces ya sobre eso está, va a dejar en el cajón sin usarla, seguramente. Acá les dejo también, que va a quedar, un gráfico con los tipos de argumento y sus propiedades de los que vimos hasta ahora. El argumento deductivo, el argumento inductivo y el argumento analógico, donde vamos a poder ver las características, sus premisas, su conclusión, qué nos encontramos con el contenido y qué derivación se hace en virtud de las premisas en las que se apoya. Si siempre es válido o inválido, si es correcto o incorrecto, o probable o no probable al modo a la conclusión que se arribe de ella. Trabájenlo siempre de forma, una vez que ya tienen incorporadas las características de cada uno de estos razonamientos, sirve para trabajarlo de forma comparativa para poder luego volcar esos conocimientos a los trabajos que tienen que realizar, que son todos prácticos, son todos por ejemplo. Finalmente tenemos un cuarto tipo de razonamiento, que es el razonamiento por abducción. Recomiendo para trabajar este tema, este razonamiento por abducción, que también se nos presenta de un modo un poquito más extraño a lo que ya teníamos nosotros incorporados en nuestra experiencia, que consulten la página 50 del módulo. Ahí está desarrollado el razonamiento por abducción. ¿Hay diferencia con los anteriores? Sí. ¿Por qué? Porque hasta ahora veíamos que partiendo de lo particular para irnos a lo universal, o de lo universal partíamos de lo universal para llegar a un razonamiento que sea aplicado a la particularidad. Pero esto acá no sucede con la abducción. ¿Por qué? Porque con la abducción yo voy a conectar modelos preexistentes, dice, con ciertas configuraciones que tengo en mi mente, hechos, y de este modo voy a acotar enormemente el espacio de búsqueda. ¿Qué tengo acá? Me voy a apoyar en la experiencia, me voy a apoyar en lo que ya en universalidades que tengo en mi mente, para finalmente poder acortar y llegar así a una conclusión.
Es un modo de razonamiento muy antiguo. Ya Aristóteles fue el primero de hablar de la abducción y es un proceso, como todo razonamiento, de inferencia. ¿Qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener un hecho sorprendente y vamos a llegar a una explicación del mismo. Nos vemos sorprendidos ante algo y ante esa experiencia vamos a darle una explicación. Esa explicación, si es verdadera, ya no nos va a dejar de ser sorprendente. ¿Por qué? Porque guarda relación justamente con los antecedentes del caso. Hasta acá habíamos dicho, bueno, continuamos, pero la particularidad que tiene la abducción es que va a incorporar una operación, una idea que anteriormente ya fue establecida, pero como nueva, como novedosa. Anteriormente no, en la inducción que veíamos, únicamente la comprobación, porque se iban a apoyar siempre en las premisas, lo mismo que en la deducción, nada novedoso no nos traía. En cambio, en la abducción, el resultado es lo que se nos va a presentar como algo desconocido. Y entonces lo que nosotros tenemos que ir es para atrás, para el paso anterior, y tratar de buscar la explicación, la regla que nos permita a nosotros apoyar ese resultado. Y que sea de esta forma, que cierre todo y que de esta forma deje de ser sorprendente. Siempre el elemento sorpresa nos moviliza un poco más. Y la persona que quiere la certeza, quiere la verdad. Entonces, en la abducción se trata de despojar del elemento sorpresa y establecer una regla para el caso que hasta el momento se nos presenta como incierto. Para trabajar con ejemplos prácticos y también en comparación, como lo sugiero, vemos que en la deducción, inclusive esto sirve de repaso, conocemos la regla como el caso y en función de ya tenemos una certeza, inferimos sin ninguna duda el resultado. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado con las premisas en la deducción? Por ejemplo, ¿cuál es la regla general? Que todos los frijoles del empaque X son blancos. ¿Tenemos el caso? Sí, porque partiendo de esa generalidad nos dice que estos frijoles que provienen del paquete X, estos frijoles provienen del paquete X. Entonces, el resultado al que vamos a arribar, que estos frijoles son blancos. ¿Por qué? Porque anteriormente ya habíamos dicho que todo el contenido del paquete X son blancos y en la segunda premisa reúne esa condición. Nada sorprendente hasta ahí, tengo una regla general y voy a establecer la conclusión. ¿Qué nos pasaba en la inducción? ¿Conocemos el caso? Sí. ¿Conocemos el resultado? Pero vamos a ver cierta probabilidad en la regla. En la regla general, y acuérdense ustedes que con la inducción habíamos trabajado con el ejemplo de los futbolistas. Por ejemplo, nos dice, estos frijoles provienen del empaque X, ¿sí? El resultado va a ser que esos frijoles son blancos. ¿Y qué podemos concluir nosotros? Que como regla general, que todos los frijoles del empaque X son blancos. ¿Sí? Vamos a establecer una generalidad a partir de la particularidad. Todo sobre elementos que no generan mayor sorpresa en la persona. Pero en la abducción nosotros incorporamos un elemento
hasta el momento no conocido. Y que es justamente el caso. ¿Por qué se dice? Porque en la abducción el resultado, si ya se nos presenta como algo sorprendente, se nos presenta como algo sorprendente por desconocido. ¿Y qué tenemos que indagar? Tenemos que indagar un poco más, es decir, en la regla. ¿Por qué nos está pasando esto que nos está pasando? Para así, de esa forma, ubicar el resultado como un caso y que nos deje de sorprender. Siguiendo con el ejemplo de los frijoles, ya tengo el resultado. Que decíamos anteriormente que todos los frijoles son blancos. Ahora, la regla general entonces va a ser que todos los frijoles del paquete X son blancos. ¿Y por qué son blancos esos frijoles? Porque esos frijoles provienen del paquete X. Ya nos va a dejar de ser sorprendente el caso. Recuerden ustedes que la abducción se da sobre la experiencia. Si yo en un descampado voy paseando, quiero atravesar un alambre, ese alambre está electrificado y llevo en mi mochila un elemento que va a ser conductor de electricidad, seguramente si lo toco al alambre, que es por el cual estoy queriendo pasar y está electrificado, seguramente me va a dar una descarga. ¿Va a ser un hecho sorprendente? Sí, pero yo inmediatamente voy a inferir de qué pasó. Claro, tengo un elemento que es conector de electricidad, y lo que yo portaba y que hizo contacto y por lo tanto eso ha establecido en mí una descarga. Este tipo de ejemplos, chicos, basados sobre la experiencia, sobre yo ya tengo un resultado, entonces ¿qué busco? Que no me sorprenda la próxima vez. Voy a establecer la regla. En este caso, hablábamos de los frijoles, hablábamos del elemento conducente de energía, pero pueden ser otros. Bueno, hasta aquí están dadas las recomendaciones, están desarrollados los temas, están dadas las recomendaciones para la elaboración del trabajo que tienen que entregar la semana que viene. Les recomiendo, por favor, que puedan individualizar en cada uno de los ejemplos la estructura de los razonamientos, sus elementos, y que trabajándolo de modo comparativo cada uno de estos tipos puedan llegar seguramente a cumplir con las condiciones que les pide el trabajo práctico. Igualmente es un tema de parcial, así que leanlo a conciencia, más allá de la obligatoriedad de aprobar la entrega del trabajo práctico. Es importante también tener todos estos conocimientos incorporados porque es práctico para la vida cotidiana, para la vida. Así que espero que les haya sido también a ustedes útil esta clase. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.